Dios te bendiga grandemente. Una vez más nos encontramos en este escenario que tanto disfruto, como es el de predicar la palabra del Señor. Y hoy quiero leer en el pasaje que encontramos en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Desde el versículo 3 en adelante dice la palabra del Señor. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Versículo 4. Y Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Dice la Biblia, la palabra del Señor. Aquí encontramos la realidad de nuestras vidas. Yo soy creyente en Dios, sé que tú también lo eres. No quiero poner en duda esto, que eres un hombre que crees en Dios, eres una mujer, un joven que crees en Dios. Pero cuando nosotros leemos en este pasaje de las Escrituras encontramos algo muy particular. Samuel dormía en el templo de Dios. Samuel ministraba en el templo del Señor, era joven, pero él ayudaba en las labores ministeriales del sacerdote Elí, quien era el que estaba a cargo del templo en ese entonces. Dice la Biblia que Samuel dormía cerca del arca del testimonio. El arca del testimonio representa la misma presencia del Señor. Pero me llama la atención que dice en el versículo 7 que Samuel no había conocido aún al Señor, ni la palabra del Señor le había sido revelada. No solamente porque nosotros manifestemos que tenemos una fe en Dios, no quiere decir que tengamos relación con Dios. Samuel ministraba dentro del templo, trabajaba dentro del templo, dormía cerca del arca del testimonio, podríamos decir cerca de la presencia del Señor. Pero ¿por qué dice la palabra que Samuel no había conocido al Señor, no había conocido a Dios? La respuesta está resumida en una sola palabra, y esa palabra es relación. Dios no solamente quiere que creamos en Él, Dios quiere que tengamos relación con Él, que son dos cosas muy diferentes. ¿Sabe? La Biblia nos habla de un hombre llamado Moisés. Este hombre entendió con claridad lo que significa tener relación con Dios. Cuando nosotros leemos en el libro de Éxodo, capítulo 33, en el versículo 13 dice la Biblia que Moisés le dice al Señor: ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca. ¿Sabe qué acontece aquí? Vemos a un hombre sediento y anhelando tener relación con Dios. Acuérdense que Moisés fue aquel bebé que fue salvado de las aguas, que creció en casa de Faraón, pero que la madre, quien lo cría, ella le inculca los principios de fe, así como a ti y a mí nos inculcaron unos principios de fe desde que éramos unos niños. Esta madre le inculcó estos principios, pero Moisés, él se crió en la casa del Faraón. Y él conocía que era hebreo, que era de la nación de Israel, pues su propia madre le había enseñado estas cosas. Luego Moisés es llamado desde una zarza ardiendo, dice la Biblia,
que Dios lo llama y le encomienda la misión de conducir al pueblo de Israel por todo el desierto hasta la tierra prometida. Pero este Moisés, que había empezado a convivir cerca de la presencia de Dios, este Moisés que había recibido una misión de parte de Dios, este Moisés que tenía una cercanía con Dios más que cualquier otro en el pueblo de Israel, ahora encontramos a este mismo Moisés hablándole al Señor y haciéndole una solicitud. Señor, yo te quiero conocer. Porque es que Moisés entendió con claridad que creer en Dios es muy diferente a tener relación con Dios. Y es precisamente lo que Dios hoy a través de la palabra nos quiere enseñar. Moisés le pide al Señor, le dice, quiero que me muestres tu camino para que te conozca. Dios no lo hizo esperar en esta petición. Salmo 103, en el versículo 7 dice la Biblia, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Como Moisés le solicitó que le mostrara sus caminos para él conocerle más, para él tener relación con él, Dios hace esto con Moisés, le notifica sus caminos. Pero al resto del pueblo de Israel dice la palabra que solo les notificó las obras. Muchas personas conocen a Dios por las obras que Él hace. Solamente conocen los milagros que Dios hace. Solamente lo que conocen de Dios es la capacidad y el poder que Él tiene para hacer todas las cosas. Inclusive, muchas personas se reúnen en ciertos lugares donde encontramos grupos de personas estudiando la palabra, aprendiendo de la palabra, adorando a Dios, y allí pueden llegar muchas personas a ese lugar. Pero sabes, muchas pueden llegar solo con la intención de recibir una sanidad. Muchas pueden llegar con la intención quizás de que su hogar sea restaurado. Muchas pueden llegar con la intención en su corazón de recibir una bendición, pues pudieron haber escuchado el salmo que dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y de pronto dicen, lleguemos a este lugar porque como tengo muchas necesidades, quiero que Dios me ayude en mis necesidades. Y bueno, no quiero de pronto hacerte sentir mal, por cuanto a través de la palabra Dios nos enseña que es a Él a quien tenemos que llegar. Está muy bien, claro que sí. Es importante pedir a Dios una sanidad, pedir a Dios la restauración, pedir a Dios una bendición económica. Pero la pregunta que te puedo hacer en este momento es, ¿la única razón que te motiva a llegar a Dios es por lo que puedes recibir de Él? O quizás en algún momento tú te has acercado a Dios porque deseas tener relación con Él. Son dos cosas muy diferentes. Dios es un Dios que sana, pero qué bueno es no conocer solo la sanidad que Dios hace, sino al Dios que hace la sanidad. Qué bueno es llegar a Dios porque quiero una bendición económica, pero mucho mejor es llegar para conocer al Dios que bendice y que nos provee para todas las cosas. Está bien que tú llegues al Señor en algún momento porque quizás en tu hogar hayan dificultades y tú procures una restauración, pero mucho mejor es que tú busques al Dios que restaura y que transforma la vida del hombre para convertirla en una mejor. Dios espera de ti y de mí que tengamos relación, que es mucho más profundo que una mera creencia en Dios, que una mera religión. Dios no solamente quiere que tengamos una religión, Dios quiere que tengamos relación con Él. La vida del profeta Samuel no fue la misma desde aquel momento, cuando el sacerdote Elí, entendiendo que era Dios quien le llamaba, le dijo, ese es el Señor el que te llama. Cuando Él te vuelva a hablar, dile, habla Jehová que tu siervo oye. Y a partir de ese momento, la vida de Samuel fue diferente. Aquel joven que no conocía a Dios, que no conocía nada del Señor, a pesar de que servía dentro del templo, ahora se convierte en el profeta Samuel,
un hombre que tenía relación, un hombre, dice la Biblia, a quien Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. La vida de Moisés no fue la misma desde que él tuvo ese encuentro con el Dios eterno, con el Dios todopoderoso. Dice la palabra que Moisés hablaba cara a cara con Dios. La vida de Moisés fue una vida que se mantuvo en estabilidad, no como el resto del pueblo en Israel que divagaban. Pudieron ellos caminar 40 años en el desierto y atravesar hacia la herencia que Dios les había dado, la tierra prometida, pero no lo lograron a causa de que el pueblo de Israel siempre estaba detrás de las señales que Dios hacía, pero luego se olvidaban que tener relación con Dios era mucho más importante y dudaban, y esto les llevó a perecer todos en el desierto. Encontramos en el Nuevo Testamento que muchos de los que se acercaban a Jesús, lo primero que le decían era: ¿qué señal puedes tú hacer para que creamos, para que te sigamos? ¿Qué señal haces? Siempre en el pueblo de Israel se le pedían era señales a Dios, porque querían vivir era por la vista. Pero Dios a ti y a mí nos llama para que vivamos por la fe, porque el justo por la fe vivirá. Jesús le dijo: bienaventurado el que cree sin haber visto. Cuando tú te afianzas en el Señor, no solamente por lo que Él pueda hacer por ti, sino por lo que Él es. Él es Dios, Él es nuestro Padre, el Dios eterno que nos ama y que quiere que nosotros disfrutemos de una herencia celestial. En el reino de los cielos, Dios espera por ti y por mí, pero necesitamos tener relación con Él. Este consejo lo quiero dejar para que tú lo medites, para que tú pienses que es necesario ir mucho más allá. Dios es real, Dios es real, Dios es real, te lo puedo recalcar de esta manera. Y Dios quiere y puede ser tu amigo. Un consejo más: ora cada día, lee la Biblia cada día y procura establecer esa relación más estrecha con Dios a través de su Espíritu Santo. Que Dios te bendiga grandemente.